Hola developers, bienvenidos al canal. Para los que es su primera vez por acá, mi nombre es Giovanni y en este canal hablamos sobre programación del lado del backend, con mucho énfasis en temas relacionados con la arquitectura basada en microservicios. En los últimos videos del canal iniciamos la serie Aprende los conceptos, donde te estamos explicando los principales conceptos que se aplican o se deben conocer para trabajar con aplicaciones en entornos distribuidos y sobre todo relacionados con la arquitectura de microservicios. En el video del día de hoy, sin embargo, vamos a seguir hablando de patrones de diseño y sobre todo de patrones relacionados con la arquitectura de microservicios. Hoy vamos a hablar sobre el patrón CQRS, un patrón que es muy valioso, pero que debemos usar con cuidado. Muchas veces en mucha documentación se habla de este patrón como un patrón salvador para poder lograr escalar aplicaciones de manera adecuada. Sin embargo, un mal uso de este patrón puede traer graves consecuencias. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre este patrón y aprenderás todos los temas relacionados asociados al mismo, así como sus diferentes variantes. Y al final veremos un ejemplo en código que estará disponible, bajo el cual vas a poder ver una implementación de este patrón. Vamos entonces con la introducción y nos vemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Como comentábamos, vamos a estar hablando sobre el patrón CQRS y los primeros elementos sería definir qué es CQRS. Bueno, CQRS son las siglas de inglés de Command Query Responsibility Segregation, o lo que es lo mismo traducido al español es tener en una aplicación separadas las responsabilidades de comandos y consultas. Comandos en una aplicación se refiere a todo lo relacionado con escrituras y lecturas o queries en una aplicación se asocia a todo lo relacionado con lecturas. Es decir, básicamente, y hablando de la forma más sencilla posible, CQRS es un patrón de diseño que se utiliza para dentro de una aplicación o para construir una aplicación donde esté bien distinguido de una manera clara a nivel arquitectónico lo que es el componente de lectura y el componente de escritura. Es decir, todo lo relacionado con escribir y todo lo relacionado con leer esté claramente definido. El otro elemento importante sería saber cómo llegamos aquí, es decir, cómo llegamos en la historia del desarrollo de software a necesitar un patrón como CQRS, y esto vamos a verlo bastante rápido. Primero, porque normalmente cuando desarrollamos aplicaciones existen diferentes modelos entre lo que usamos para escribir y lo que usamos para leer. Para normalmente escribir utilizamos un modelo que tiene una representación de nuestros objetos de manera muy general. Por ejemplo, si tenemos un carro, tenemos el color, el tamaño, la marca, el modelo, la cantidad de ruedas, la cantidad de puertas, o sea, todo lo relacionado con la entidad carro. Por otro lado, cuando vamos a hacer una consulta, no siempre necesitamos devolver todos los datos de esa entidad, sino que lo que hacemos es devolver un modelo diferente, que es lo que normalmente se devuelve, es lo que construimos, que normalmente es un DTO. Si quieres aprender más sobre DTO, tenemos un video en el canal en el que hablamos sobre este patrón. Bueno, hay diferencia entre los modelos de escritura y de lectura. Además, hay diferentes necesidades de escritura y de lectura en las aplicaciones. Esto es un elemento importante. Hay aplicaciones que necesitan escribir mucho y leer poco. Y hay aplicaciones que necesitan escribir poco y leer mucho. Por ejemplo, un blog, normalmente usted escribe pocos artículos, pero si el blog es un tema interesante, va a tener muchas lecturas. Muchas personas van a leer sus artículos. Por lo tanto, un ejemplo clásico de pocas escrituras y muchas lecturas. Otro elemento relacionado es problemas de contención de datos que tienen o que se presentan en grandes sistemas. Cuando un sistema se comienza a usar demasiado, normalmente puede pasar que existe lo que se conoce como la contención de datos. Esto es, hay muchas aplicaciones leyendo y escribiendo datos sobre una determinada tupla de una base de datos, por ejemplo, si estamos en un esquema relacional, y el motor de base de datos, antes de hacer una operación de lectura o de escritura, según la estrategia que se siga, puede bloquear ese contenido para evitar problemas de inconsistencia. Entonces, este genera lo que se llama como problemas de contención de datos. Esto es otro elemento importante. Otro elemento interesante es la dificultad que tienen algunas bases de datos relacionales, que son las que tradicionalmente se usan para poder escalar de manera horizontal. Las bases de datos relacionales tradicionales, como por ejemplo MySQL, no soporta tolerancia a particiones. La tolerancia a particiones es la capacidad de poder distribuir los datos. Y al tener esta incapacidad le es muy difícil o no tiene una forma clara de escalar de manera horizontal. Y lo que se hace es lograr un mecanismo de escalabilidad vertical, pero como conocen, hemos hablado en otros temas del video,
esta escalabilidad vertical tiene límites. Bien, entonces hay diferentes problemas con ese tema. Y el otro es problemas de capacidad de búsqueda, que también tienen ciertos motores de base de datos que son muy buenos para operaciones de escritura y mantenibilidad de la consistencia, pero son muy malos para operaciones de búsqueda porque no soportan, por ejemplo, búsqueda de texto completo o demás, o les es muy difícil o son muy ineficientes para esto. Bueno, y el otro elemento es porque la solución que encontramos como desarrolladores en muchos casos para mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones es el bit datos desactualizados. Entiendan por este tema. Supongamos que tenemos una aplicación que se lee demasiado, la base de datos no aguanta tantas operaciones de lectura y muchas veces lo que se usa es usar un mecanismo de caché. Y entonces lo que se sirve desde esa caché son datos desactualizados. Y se utiliza una solución de rendimiento, se pone por encima de ofrecer una solución de datos consistente y más actualizado. Bueno, básicamente estas son algunas de las razones, probablemente existan más, por la cual llegamos a necesitar un patrón como CQRS o por las cuales llegó a surgir una solución como CQRS. Entonces, si vemos CQRS desde un alto nivel, lo pudiéramos ver en aplicaciones separadas. Sería una aplicación que se encargue de todo lo que es las escrituras, vamos a llamarla de forma genérica API de escritura, y una aplicación que se encargue de todo lo relacionado con las operaciones de lectura, llamémoslas Query API. Y cada una de estas aplicaciones tiene su base de datos correspondiente, la base de datos de escritura y la base de datos de lectura. Estas bases de datos internamente se sincronizan o tienen algún mecanismo de sincronización donde los datos están consistentes eventualmente en ambos tipos de base de datos. Y por delante de esta arquitectura tenemos un gateway o un balanceador que lo que hace es, si lo que el usuario está queriendo hacer es una escritura, redirecciona la petición hacia la API de escritura. Si es una lectura, la redirecciona hacia la API de lectura. Base de datos. La base de datos no necesariamente tiene que ser una base de datos para cada tipo de API. Esto no lo define como tal el CQRS, pero es lo más lógico tener los mecanismos de persistencia de manera separados. Bueno, esto de CQRS es un alto nivel. Algunas de las ventajas que tiene usar CQRS. Bueno, permite escalabilidad horizontal e independiente del API de escritura y del API de lectura. Podemos tener un API de escritura que tenga 3 instancias y un API de lectura que tiene 20 instancias escaladas si nuestra necesidad de lectura es mayor que la de escritura, y viceversa en caso que sea necesario. Bueno, podemos evolucionar de manera independiente estos componentes. O sea, podemos tener equipos de trabajo incluso que se encarguen de mantener todo lo que es el API de lectura y otros equipos que se encarguen todo lo que es el API de escritura. Nos brinda además la posibilidad de optimizar los esquemas de persistencia tanto para lectura como para escritura. Esto es básicamente que es poder tener un API de escritura que sea tal vez una base de datos relacional como MySQL, que mantiene consistencia, que tiene integridad relacional, que podemos tener relaciones, y una base de datos más desnormalizada para operaciones de lectura, tal vez, no sé, un Elasticsearch que anda muy bien para operaciones de lectura. Bueno, el otro tema es posibilidad de tener este tema de vistas materializadas, que es al final tener vistas en base de datos en caso de que no se usen bases de datos relacionales, no relacionales. Las bases de datos relacionales como MySQL soportan vistas, por ejemplo, y las vistas materializadas para lectura son muy buenas porque ya ofrecen mecanismos para esto. Y el otro elemento importante de CQRS es el tema de la seguridad, en cuanto a la seguridad de acceso, porque están separadas el API de escritura y de lectura, se puede tener mayor granularidad en cuanto a temas de seguridad. Bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en práctica elementos o un patrón como CQRS. Bueno, son cosas que debemos tener en cuenta. Primero, los comandos o aquellas operaciones de escritura deben diseñarse siguiendo un enfoque de acciones o tareas y no deberían estar centradas en los datos. Por ejemplo, si vamos a hacer una operación que cree una reservación de un hotel, no debiéramos usar set reservation, porque set reservation está centrado en el datos reservation. Sería mejor, por ejemplo, create reservation, que es más enfocada en una tarea del negocio, básicamente. Los comandos, aquellas operaciones de escritura, se envían para procesar y no devuelven datos. Esto es un elemento importante, un cambio de paradigma. Las operaciones de escritura se realizan de forma síncrona, no devuelven nada. O sea, usted manda a crear la reservación y usted no devuelve una respuesta de que se creó o no se creó,
simplemente la mandó a crear. Bueno, y una query, un dato importante, nunca por ninguna razón puede modificar un elemento de la base de datos. Todo lo que sean queries o consultas son operaciones solamente de lectura y lo que hace son devolver un DTO específicamente que no encapsula un conocimiento del dominio, o sea, que no encapsula una entidad como tal. Básicamente encapsula simplemente los datos que estamos buscando. Y eso por debajo a nivel de motores de base de datos se debe manejar a nivel de proyecciones. Una proyección también es una buena práctica que se utiliza para optimizar el rendimiento de las aplicaciones. En un video del canal hablamos específicamente sobre proyecciones y Spring Boot. Ahí les dejo el video por si quieren verlo también. Bueno, básicamente pudiéramos decir hasta aquí que terminamos con el patrón CQRS y seríamos un poco irresponsables si no habláramos de alguna manera de algunas variantes de CQRS y además habláramos de los problemas que tiene CQRS. En mucha bibliografía, en muchos canales de YouTube, en mucha documentación, van a ver que casi siempre CQRS está asociado con Event Sourcing. Pero en realidad CQRS no tiene nada que ver con Event Sourcing. Son cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que muchas veces se complementan para lograr una solución de mayor nivel de escalabilidad. Bueno, ¿cuáles son algunas variantes de CQRS que nosotros podemos ver? Bueno, una de las variantes sería tener una única aplicación con responsabilidades internamente a nivel de la arquitectura interna de esa aplicación segregada y que utilicen el mismo motor de persistencia, o sea, que utilicen una sola base de datos. ¿Esto es CQRS? Sí, es CQRS y está bien, correcto, no tenemos problema con eso. Podemos tener también una única aplicación en la cual esté bien separada la parte de comando con la parte de consulta, o sea, escrituras y lecturas respectivamente, y tener dos bases de datos. Una base de datos, digamos, maestra, donde se realizan las operaciones de escritura o los comandos, y una base de datos de lectura, que normalmente es una réplica en el esquema maestro-esclavo, por ejemplo, de MySQL, sería el clásico maestro-esclavo, donde tienes un máster y una réplica o varias réplicas, y las operaciones de lectura se realizan desde esa réplica. Bueno, básicamente esta es otra variante de CQRS. Otra variante, en vez de tener una sola aplicación, con la arquitectura bien separada, es tener varias aplicaciones o dos aplicaciones. Una aplicación para el API de comandos y una aplicación para el API de consulta. Este es, digamos, el caso más tradicional, o sea, más clásico de CQRS. Bien, tenemos separados comandos y consultas en dos APIs diferentes que las podemos escalar de manera independiente. Si hay pocas escrituras, tenemos dos instancias. Si hay muchas lecturas, levantamos 20 instancias del API de lectura y cada una de estas API van contra una base de datos. La base de datos, la API de comando va contra el master, en el caso que estemos usando un esquema relacional, digamos, y las operaciones de lectura van contra una réplica de ese master que no se le puede escribir, solamente se puede leer. ¿Está bien? Otra variante de CQRS, que digamos capaz sea la más popular cuando se habla de implementar este patrón a gran escala, serían dos aplicaciones segregadas, por un lado la parte de comando, por otro lado la parte de consulta, una base de datos que se encargue de escribir los datos en ella y otra base de datos de los datos de lectura. La diferencia entre el modelo maestro-esclavo es que el modelo maestro-esclavo normalmente existe entre bases de datos del mismo tipo, pero lo normal es cuando se utilice CQRS tener una base de datos para escritura que sea relacional o que por lo menos tenga un buen nivel de consistencia y una base de datos para lectura que te ofrezca un modelo, un esquema desnormalizado. Bueno, básicamente para esto se aplica otro patrón que se llama CDC. CDC son las siglas de Data Capture, ¿está bien? O sea, es un patrón que se encarga de detectar datos, cambios en los datos y propagarlos hacia otra base de datos. Esto normalmente se utiliza MySQL, por ejemplo, ofrece una cosa que se llama binlog, que es donde se van estableciendo, se van definiendo aquellos cambios que se van produciendo en la base, y con una aplicación que implemente este patrón CDC, lo que hace es, se obtiene los deltas de esos cambios, se propagan en un event bus, o sea, una aplicación, un bus de mensajería, normalmente puede ser Kafka, o puede ser de alguna manera, no sé, RabbitMQ, el que sea, y entonces esos datos se propagan hacia otro motor de persistencia que lee esos datos y los va escribiendo. Para esto se utiliza normalmente el patrón Event Sourcing, donde esos datos se van emitiendo hacia ese bus de datos como un bus de eventos, una secuencia de eventos ordenados,
y la base de datos 2 va leyendo esos eventos y los va recreando en su motor de persistencia. Aquí se pueden usar otras estrategias, como por ejemplo ETLs de transformación de datos y demás. Pero básicamente el esquema general dice que hay una base de datos donde se escribe, hay un elemento que lee los cambios en esos datos, los propaga a un bus de mensaje y ese bus de mensaje después se escribe sobre una base de datos de lectura. ¿Está bien? Como soluciones que se pueden usar acá, los proveedores cloud principales como Amazon, por ejemplo, ofrecen soluciones para esto, como Amazon DMS y con otras tecnologías de Amazon. Y si no quieren usar ninguna tecnología de ningún proveedor cloud, pueden utilizar una solución que se llama Debezium. En realidad la estoy probando ahora y parece que está bastante buena. ¿Está bien? Bueno, básicamente esto es una de las variantes de CQRS más usadas que hay en la actualidad. Bueno, ¿qué problemas tiene utilizar CQRS? Porque todo esto es muy bonito, pero en realidad es un problema usarlo. O sea, puede traer más problemas que soluciones si no se utiliza adecuadamente o si no se utiliza de maneras, digamos, a conciencia. Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender qué problemas puede tener esto. El problema principal, ya se los digo, es el problema principal de todos los sistemas distribuidos. En el último video del canal, está por acá arriba, hablamos sobre temas de consistencia eventual. Esto es un problema en los sistemas distribuidos. ¿Está bien? Hay estrategias para mitigarlo y demás. En algún día, en algún video hablaremos de este tema, pero es un problema en realidad. Bueno, vamos a ver este ejemplo para que entiendan cuál es el posible problema fundamental que tiene un patrón como CQRS. Supongamos que tenemos una aplicación de solicitud de créditos, donde un usuario va muy contento a solicitar su crédito, hace un request credit. Cuando hace request credit, ese request credit va hacia un gateway. El gateway detecta que es una operación que lo primero que tiene que hacer es verificar si a ese usuario se le puede otorgar un crédito. Ese request gateway va digamos, a un microservicio o a un servicio, para hablar bien, que se llama Credit Manager, que es un servicio de lectura, y esa API de lectura va contra una base de datos, la base de datos de él, y le pregunta a esa base de datos si ese usuario está en el clearing. Si el usuario está en el clearing, que dicho de manera rápida y probablemente mal, como dije en el último video, creo que es un ejemplo muy similar, es de alguna manera una lista negra donde están la gente que no se le puede otorgar crédito porque son malos pagadores o demás. Bueno, cuando este Credit Manager hace una consulta a esta DB2, le dice que el usuario no está en el clearing y el sistema le dice que no está en el clearing y por lo tanto al usuario se le dice que el crédito le fue otorgado. Porque al ser una aplicación donde se aplica CQRS, recuerden que los comandos se envían pero no se le da respuesta a la persona que hizo la solicitud. Entonces básicamente este usuario solicita el crédito, el servicio de crédito consulta en el Credit Manager, este va a esta base de datos en DB2 y esta base de datos le dice que no está en el clearing. Entonces automáticamente se le otorga el crédito al usuario. O sea, Credit Manager se le da la información al Credit Manager y el Credit Manager le dice, bueno, este usuario no tiene problema, no está en el clearing, le vamos a dar el crédito. Ahora, justo en T igual 0, o sea, en el momento en el que el usuario solicitó el crédito, también en DB1, que es la base de datos de escritura, se guardó en DB1 la información de que ese usuario estaba baneado. O sea, que no se le podía otorgar crédito porque aparecía en el clearing. Pero ese dato que se escribió en DB1 aún no había llegado a DB2. Porque esto que está aquí es un bus de mensaje que puede tener algún delay, alguna demora o demás. O el mecanismo de data capture que hay acá no pudo capturar el dato en el justo momento porque había muchos datos, demoras, delay, la red, lo que sea, y se demoró un poco en llegar acá. Entonces en esta base de datos el dato está como que el usuario se le puede otorgar crédito y en esta base de datos está como que no se le puede otorgar crédito. Bien, bueno, al estar aquí como que se le puede otorgar crédito, se le otorgó el crédito y en T igual 1, o sea, justo un segundo después, una milésima de segundo después, lo que sea, se le envió el comando a Credit Manager, el comando de otorgar el crédito, pero cuando Credit Manager fue a intentar escribir ese dato en la base de datos, ya en la base de datos estaba como que había una flag que no se le podía otorgar el crédito. Y ahí teníamos un problema, porque al usuario nunca se le da respuesta porque es un comando. Los comandos se envían a procesar, pero no se le da respuesta. Por más que se hizo una validación inicial, digamos, se le mandó a crear el crédito, pero cuando se fue a escribir había un contract en la base de datos, una regla escrita que no se lo podía otorgar. Entonces a este usuario ya le dijimos que le otorgamos el crédito, pero cuando fuimos a escribir en la base de datos realmente no se lo pudimos otorgar por un problema de consistencia o de inconsistencia que había entre la base de datos de lectura y la base de datos de escritura. Entonces aquí, ¿qué solución hacemos?
O sea, en realidad no se pudo guardar porque la regla del negocio dice que si en DB1 está como que está en el clearing, no se lo toca el crédito. Pero el usuario se fue contento pensando que se lo tocó el crédito. Entonces esto es un problema clásico, muy clásico, de un patrón como CQRS. En este caso lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad. ¿Está bien? No se le puede decir al usuario, aunque se validen las reglas de negocio a nivel de interfaz, no se le pueden decir al usuario una respuesta final. Un enfoque de solución sería, para este caso, y todos los casos son diferentes, sería decirle, su solicitud ha sido aceptada, le estaremos notificando vía correo electrónico el resultado final de su operación, por ejemplo, de esta manera. Y aquí cuando Credit Manager intente crear el crédito, si efectivamente pasa lo que pasa en este ejemplo, se le enviaría un email al usuario diciéndole que su solicitud ha sido denegada porque se detectaron irregularidades en su clearing, lo que sea. Por ejemplo, este tipo de situaciones son comunes tener en cuenta a la hora de implementar patrones como CQRS. Hay que cambiar un poco la mentalidad de cómo se desarrollan y cómo se desarrollan arquitectónicamente las aplicaciones. Bueno, ¿cuándo no usar CQRS? O sea, ¿cuándo usar CQRS? Perdón, ¿cuándo usar CQRS? Bueno, entornos de altísima concurrencia de escritura, donde podamos definir comandos muy granulares que permitan minimizar los conflictos. Esto no es que vamos a guardar, no sé, la entidad carro y mandamos en los datos todos los datos del carro, no. Cuando hablamos de escrituras granulares, sean, por ejemplo, guardar, actualizar el color del carro, donde solamente se actualice del set de datos los datos específicos que estamos cambiando y no todos los datos en sí de una. Bueno, entonces donde sea necesario escalar las lecturas separadas de las escrituras. Esto es, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. Mucha lectura, levanto muchas instancias de servicio de lectura, la API de lectura, y pocas, bueno, no lo levanto. Levanto solo escritura además. Bueno, es aplicable en escenarios complejos, donde hay un equipo que pueda dedicarse a todos los temas relacionados a escritura y a otras lecturas. Entonces, proyectos demasiado grandes, un determinado volumen de concurrencia, acceso a datos y demás. Interfaces de usuarios complejas, donde el usuario vaya pasando un ciclo de validaciones. Imagínense un wizard enorme, donde se van validando cada una de las etapas a partir de las etapas anteriores y se puedan ir generando comandos. Comandos son operaciones de escritura que se vayan apilando en un stack, ¿está bien? Para luego ser ejecutados. Y CQRS solo debe ser aplicado en una porción de un componente de un sistema. CQRS no es un patrón para ser usado en toda una aplicación, sino solamente en una porción de un componente de una aplicación. ¿Está bien? Es lo que se conoce como un componente de negocio dentro de un bounded context según la metodología de DD. Bueno, ¿cuándo no usar CQRS? En reglas simples de negocio. Si tenemos un negocio que es muy simple, no deberíamos usar CQRS porque añade más complejidad y más problemas que la solución que brinda en sí. Los problemas con CQRS. ¿Cuáles son algunos de los problemas claves que tiene CQRS o que nos incorpora CQRS a nuestro negocio en caso de que lo adoptemos? Bueno, tiene una alta complejidad. Aunque parezca simple esto de segregar y separar lecturas y escrituras, en realidad a nivel de diseño, de programación no es tan complejo, pero ya cuando se entra en el elemento de event sourcing, donde debe mantenerse este tema de un voz de mensajería, leer datos de una base de datos, escribir en otra, ya esto entra en otro nivel y entra a jugar lo que se conoce como la consistencia eventual y entonces se comienza a complejizar el problema y empezamos a tener situaciones como la que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, la mensajería siempre es peligrosa. Esto de la mensajería es el bus de mensaje ese que les comentaba anteriormente. Pueden haber problemas de fallo, problemas de duplicado, problemas de que no hay entrega, problemas de prioridad. Hay muchas situaciones que pueden darse, que pueden dejar datos inconsistentes y al final estaríamos utilizando datos desactualizados. Y el tema de la consistencia eventual, todo es lo mismo, consistencia eventual. Siempre la consistencia eventual se puede estar tomando decisiones en base a una información desactualizada o obsoleta o que aún no ha sido sincronizada. Bueno, para terminar esta parte teórica, algunas lecturas que les recomiendo que pueden leer para aprender un poco más. Bueno, la lectura, el artículo de Microsoft sobre CQRS que está en Azure, la documentación de Azure es muy bueno, está muy bien explicado.
el artículo de Martin Fowler, donde él habla sobre este patrón, y hay un artículo que es el que más me gustó a mí, de Udi Dahan, es un arquitecto que habla mucho sobre estos temas, sobre algunos temas de patrones, que se llama Clarificando CQRS, donde es un artículo extensísimo, donde se habla mucho sobre este patrón, y les recomiendo lo pueden leer, está muy interesante. Bueno, vamos ahora a ver la parte práctica, donde vamos a ver un ejemplo de este patrón implementado utilizando Java y Spring Boot. Bien, para explicar el ejemplo de CQRS vamos a ver un proyecto, como les comentaba, Java y Spring Boot. Para ello esto es un proyecto muy sencillo, no tiene, o sea, en realidad no se debería aplicar CQRS en un caso de uso como este. Lo que les estoy explicando es más o menos para que entiendan la arquitectura interna de una aplicación que usa CQRS. Bien, bueno, básicamente, como les decía, es una aplicación muy sencilla, es una aplicación en Spring Boot con Spring 2.7, no hay nada, está el Spring Starter Web y Lombok nada más. En realidad no hay nada, no hay base de datos ni nada. La base de datos que usamos para este ejemplo es una base de datos en memoria con un mapa en memoria. Bien, bueno, vamos a ver. Primero vamos a empezar por la parte de persistencia. ¿Está bien? La parte de persistencia, que es el modelo de acceso a datos. Vamos a tener la base de datos. Esto es porque no estamos usando una base de datos real, sino una base de datos inventada por nosotros, que es un mapa, como les comentaba, que lo que hace es devolver un mapa en memoria. Bien. Bueno, tenemos la parte de el máster, que es todo relacionado con operaciones de escritura, y la réplica, que es todo lo relacionado con operaciones de lectura. En el máster tenemos el repositorio de escritura, lo identificamos por calcular repository, donde están aquellas operaciones de escritura como pueden ser save o date. Y además de esto tenemos la implementación de este repositorio, que lo que hace es guardar una entidad o actualizar una entidad. Esto es patrón repository de Spring de toda la vida. Bien. Bueno, y tenemos por otra parte el modelo de lectura, donde está el Carry Repository, que lee de una base de datos de lectura, que es una réplica de la base de datos que estamos usando. Recuerden que esto es simulado. Y bueno, están las proyecciones que hacen las operaciones de búsqueda sobre la base de datos. Esto es el modelo de persistencia. Por un lado, está bien claro, bien definido lo que es escritura y lo que es lectura. Lo que es escritura, en este ejemplo, está bajo el máster, lo que es lectura está bajo la réplica. Bien, a nivel de servicio, que es la parte capaz más importante de la arquitectura, tenemos la parte de comandos y la parte de consultas. Si fueran aplicaciones separadas, sería una aplicación para los comandos y otra para las consultas, para las queries. ¿Está bien? Los comandos, ¿cómo se definen? Los comandos se definen en función de comandos. Bien, básicamente este es el comando create car command y tiene toda la información relacionada para poder crear un comando. ¿Está bien? Para poder crear un carro, perdón, create car command. Y tenemos un comando para actualizar el precio de un auto, donde está toda la información necesaria para actualizar el precio de un auto. Donde está el ID del auto al cual le vamos a actualizar el precio y está el nuevo precio que le vamos a poner al auto. Bien, ahora estos comandos se relacionan, por supuesto, con un car command service en este caso. En este caso, nuestro car command service tiene dos métodos. Un método que se llama handle create car command y otro que se llama handle update car price command. O sea, es un handle para cada comando que nosotros necesitamos manejar. Si vamos a este command, por ejemplo, este método recibe un create car command y lo que hace es traducir esa lógica de negocio del comando en sí a lo que nosotros necesitamos pasarle al repositorio para que persista el dato. Bueno, esto ya es básico Java y repositorio.save para que persista ese cambio, ese comando en la base de datos. Vean que estos métodos son void, no devuelven nada, son operaciones que no devuelven información, las operaciones de escritura. Por otro lado tenemos los query. El query en este caso es igual, es tipo la misma forma de escribirlo y lo que se pasa es la información que se necesita para construir esa query. Esta query se llama, por ejemplo, cars by brand. Y lo único que recibe es el brand y devolverá un DTO con la información necesaria del brand. Bien, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, a car query service, que es este que está acá, vean que se le pasa cars by brand y no devuelve toda la entidad en sí, sino que devuelve solo una parte de la entidad, una proyección, un DTO de esa entidad. ¿Está bien? Que en este caso es
Car ID Color. Car ID Color, si se ven bien, es tipo un DTO que tiene solo la información que están pidiendo en esa proyección, en esa query en particular. Bueno, este es el Car Query Service, Find All Car ID Color by Brand, y este es Find All Car, bueno, el otro método que estamos comando. Lo más importante acá es que se pasan solo los elementos relacionados con la consulta y se devuelven específicamente los DTO que son requeridos y no todo el dominio, o sea, no todos los datos en sí. Bueno, esto es a nivel de servicio. Y a nivel de controladores tenemos un controlador para los comandos y un controlador para las queries. El Car Command Controller, en este caso, se le inyecta el Car Command Service y él lo que hace es tener los métodos necesarios para realizar las operaciones en un controlador. El Post Mapping para crear el comando carro y el Put Mapping para la operación de actualización. Esto es Sprint normal. La única diferencia es que aquí se le pasan los datos necesarios para poder construir el comando y mandarlo a ejecutar. Vean que aquí handle create car command y se envía a ejecutar. Importante, en este ejemplo las operaciones están puestas de manera síncronas. O sea, se manda a crear el comando y no se le da respuesta, pero se espera que termine de crearse. En una implementación de CQRS muchas veces esta operación puede ser asíncrona. Simplemente llega el comando y lo mando a que se ejecute cuando se puede ejecutar en un stack ahí que se van ejecutando uno a uno, en una cola. ¿Está bien? Bueno, básicamente esa es una implementación más entera de CQRS. Si se fijan bien, este ejemplo que hemos visto acá es un ejemplo muy sencillo, muy abreviado. No hay múltiples de bases de datos, solo se está manejando una entidad sencilla, que en este caso la entidad que estamos manejando es la entidad carro. O sea, hay bastante simplicidad. CQRS no es aplicable para un ejemplo como este. Les quise traer este ejemplo como solución de cómo organizar el proyecto. Pero CQRS es mucho más complejo que esto. ¿Está bien? Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poco sobre este comando CQRS. Les recomiendo que lean el comando, que lo aprendan, que lo tengan en su caja de herramientas para usarlo cuando sea necesario. Pero no se dejen llevar por la moda de querer todo demasiado distribuido, porque muchas veces les va a traer más problemas que soluciones. Y lo importante es que antes de implementar CQRS tengan en cuenta que no es como implementar una aplicación normal. Lleva a cambiar un poco la mentalidad en cómo manejamos todos relacionados con operaciones de escritura y con operaciones de lectura. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así, denle like. Si han aprendido algo, compartan este video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.